Los dejamos en compañía de Mónica Delta, Carlos Villarreal y Fernando Carballo para ampliación de noticias. Gracias, Carlos, por acompañarme en la conducción. Hasta mañana. Es hora de parar la olla con el Inca Menú del Ahorro. Encuéntralo en www.incacola.com.pe. Son las 8 en punto. Universidad Norbert Wiener, licenciada por SUNEDU, presenta el gran resumen de la hora de RPP. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo confiar en que la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba, no logre los votos necesarios en el Pleno del Congreso. Creo que este no es el escenario más propicio para cambiar a alguien que tiene el timón y la administración de los recursos del Estado. No creo que eso prospere porque va a primar la ponderación de cada uno de los integrantes de nuestro Congreso de la República. El titular de Defensa dijo además que el presidente Martín Vizcarra y el jefe del gabinete, Walter Martos, decidieron el cambio del titular del Interior, Jorge Montoya. En el devenir propio de los actos por atribuciones del señor presidente de la República y el señor premier, ellos han tomado la decisión de la renovación. El reemplazo del renunciante ministro del Interior, Jorge Montoya, juraría esta mañana en Palacio de Gobierno, según fuentes de RPP. La Fiscalía allanó la vivienda del alcalde de Santa María del Mar, Giries Yamis, como parte de la investigación por la presunta apropiación del dinero recaudado por parqueo en las playas del distrito, informó el fiscal Alfredo Barrenechea. Por este concepto de los meses de la temporada veraniega del año 2019, estamos hablando en promedio unos 150.000 a 200.000 soles. Tenemos declaraciones de testigos protegidos y la imputación es por peculado y por banda criminal. El Hospital Honorio Delgado de Arequipa brindará en forma gratuita oxígeno medicinal para los pacientes con la COVID-19 a partir de octubre, anunció su director Richard Hernández. Más o menos en un mes lo tendríamos ya instalado y al servicio de la población. ¿Qué requisitos tendría que ser? Que tenga el diagnóstico, un certificado médico o alguna evidencia de que el familiar tiene un paciente en su casa que requiere de oxígeno. El juicio de extradición de Julian Assange, a quien reclama a Estados Unidos por 18 presuntos delitos de espionaje, ha quedado aplazado hasta este lunes por sospechas de algún contagio de coronavirus en la sala del tribunal. Un incendio se registró en un depósito del puerto de Beirut y sembró el pánico entre los habitantes de la capital libanesa, todavía afectados por la explosión que sacudió la ciudad hace 5 semanas. Marcelo Bielsa confirmó que seguirá como entrenador del Leeds United en la Premier League. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Universidad Norbert Wiener, certificada por el ISO 9001, que garantiza la calidad académica en todas nuestras carreras de ciencias de la salud, farmacia, derecho, ingeniería y negocios. Inicio de clases, 31 de agosto. Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos como todos los días para analizar no solamente la coyuntura y darle las herramientas informativas a todos nuestros oyentes para tomar sus mejores decisiones. Estamos con Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Y bueno, anoche comenzaron rápidamente los rumores, en las redes sociales se habló del cambio del ministro del Interior, Jorge Montoya. Recuerdo que aquí lo habíamos tocado en su momento cuando señalábamos que parecía pues una demora, una decisión que debería haber tomado el titular Montoya en el momento del contexto de la tragedia en el Restobar Thomas y que no lo había hecho y que el Congreso tampoco había puntualizado y había enfocado su atención crítica en ese sentido, pero finalmente se dio la renuncia. No sé cómo lo evalúan ustedes, Fernando, Carlos. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Es una mala noticia, naturalmente, pero era algo inevitable. La falta política estaba clara.
puesto que el ministro no se tomó la molestia de verificar los informes que él recibió y repitió una versión adulterada de la realidad, mientras que al parecer algunos agentes policiales destruían pruebas que eran evidencia en materia fiscal. De manera que es una mala noticia porque confirma la inestabilidad en ese sector que es clave y porque sobre todo, Mónica, nos distrae de lo esencial. Y lo esencial es la lucha por la salud de nuestra población, es decir, contra el coronavirus. Ayer el presidente de la República decía en su conferencia de prensa que no hay que ser triunfalistas. Sí, no hay que serlo, no hay que bajar la guardia, no hemos ganado esta batalla todavía y sería sumamente peligroso que nos confiemos ahora, y porque se habla tanto de una vacuna que no llegará tan pronto como algunos dicen o como algunos desean, y porque no hay medicamentos, podamos retroceder. Hay que ser claros de que es posible retroceder si es que relajamos las medidas disciplinarias. Este asunto policial es malo en sí mismo y es malo porque nos distrae de lo esencial. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estás, Sí, Carlos? es lamentable que se haya presentado esta situación. Como lo hemos dicho, el Premier le pidió la renuncia al todavía ministro del Interior, no quiso dar un paso al costado, por eso esta demora de casi 2 semanas, pero hoy ya tendremos nuevo ministro. El más voceado es el general César Gentile, Mónica, Fernando. Así es. Pero veremos qué pasa, ¿no? Entonces esto no se decide hasta el último momento. Sí, el pan a veces se quema en la puerta del horno, pero efectivamente es la misma información que estamos manejando todos y me imagino que en las próximas horas se realizará la ceremonia de juramento. 4 ministros del Interior en 6 meses durante una pandemia nos está diciendo algo y algo probablemente grave, ¿no? Y estamos justamente en contacto con el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, para hablar de este tema, porque conoce, hay que decirlo, al monstruo por dentro, pero también en una circunstancia como esta, ¿qué es lo que nos está señalando al país el hecho de estos cambios en el titularato del Ministerio del Interior, que es un ministerio sumamente importante en el momento que estamos viviendo? Señor Pérez Guadalupe, bienvenido. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, gracias por la posibilidad. Y efectivamente es un ministerio no solamente importante, sino lamentablemente muy inestable. Y no solamente tenemos 4 ministros del Interior en 6 meses, sino 4 comandantes generales de la policía en 6 meses. Y eso me parece lo más grave. Es decir, porque finalmente los cargos políticos pueden pasar, pero el tema institucional, eso es lo que tendría que permanecer. Imagínense, o sea, nadie se imaginaría, creo, en el Ejército, en la Marina o en la FAP, que haya 4 comandantes generales de esa institución en 6 meses. Eso sería impensable, pero lamentablemente, y por errores, creo yo, políticos, se ha tenido estos cambios en tan poco tiempo. Lo que demuestran es que hemos llegado a un punto de desinstitucionalización gravísimo, tal como lo decía también Fernando Carvalho, ¿no? Y a propósito, sí, de los comandantes generales de la policía, efectivamente, ellos no tienen cargos políticos, pero las decisiones que se toman en relación a la comandancia general están vinculadas a o cargos de confianza y no cargos institucionales. Recuerdo bien que además el comandante general de la policía fue el que también asimiló y asumió la versión dada por el propio ministro en el caso específico que es lo que propone esta salida. ¿Qué pasa dentro de la policía? O sea, ¿qué está pasando dentro de la policía? A ver, bueno, se puede hablar de esto también de diferentes épocas, es decir, no es una cosa que de la noche a la mañana viene en esta desinstitucionalización. Yo creo que no se hizo hace 30 años con Alan García una buena consolidación de lo que es la Policía Nacional en Perú. Recuerde que sí, habían 3 pero policías. Después de 3 décadas, es la verdad. Todavía no es el punto principal, creo yo, pero todavía se sigue hablando de los códigos, y los coroneles que todavía tenemos ahora todavía son de códigos. Es más, los generales, pero ya son los últimos, son las últimas promociones que no se han podido consolidar. Eso por un lado. Pero por otro lado, quizás resaltar un detalle que poca gente se da cuenta. Es decir, los generales que están actualmente son generales muy jóvenes. Es decir, que no han pasado su proceso. Es decir, tenemos comandantes generales de la policía prematuros. Ninguno de los generales que está actualmente en la Policía Nacional los he conocido yo. Y yo salí cuando terminé el gobierno hace 4 años. Es decir, hace 4 años ninguno de los que está ahora era general. Ni siquiera los comandantes generales. O sea, los 2 últimos comandantes generales, Velasco y Loaiza,
no eran generales, eran coroneles. Entonces, para tener un cargo de tal importancia y manejar 130.000 hombres y mujeres, ¿ok?, necesitas toda una curva de aprendizaje que estos señores no lo han tenido. Entonces, por eso, lógicamente, el comandante general, como tú bien decías, es el que le da la información al ministro. Entonces, digo, este comandante general no sabe cómo trabaja su institución y no sabe los filtros que hay que pasar y hay que tamizar la información que te dan de primera mano. O sea, perdón, en mi época también hubo más de un caso que, bueno, en fin, no salió finalmente a la luz, pero información que me daban que no es exacta, y uno tenía que matizarlo, uno tenía que tamizarlo, uno tenía que confrontarlo, y uno no sale a dar la primera información que le viene a dar la policía. Uno también ha cometido errores, por supuesto, ¿no? Yo mismo lo he sufrido, por eso puedo dar fe de que efectivamente sucede, ¿ok? Pero con esta gravedad, yo creo que ahí lo que refleja es que tenemos no solamente policías prematuros que salen antes de los 3 años de formación de suboficiales, sino también tenemos comandantes generales prematuros. José Luis, muy buenos días. ¿Qué Buenos días, cosa Fernando. significa que, según se nos ha dicho, no es algo confirmado, pero parece, el ministro del Interior pase a ser un miembro de la Policía Nacional retirado? Esto era una mala práctica que se tenía antes, no fue felizmente el caso con usted, que usted es un civil, no era miembro de la policía, un hombre, sin embargo, que había hecho estudios de criminología, junto a otros estudios como los de teología, que siempre recuerdo, es una cosa sumamente excepcional eso, teólogo y criminólogo a la vez, y después de usted hubo también otro ministro civil, Carlos Basombrío. Pero después tuvimos una seguidilla de ministros que eran generales de la policía. Esto no es una práctica frecuente en otros países. El Ministerio del Interior no está a órdenes de la policía, sino lo contrario. ¿Cómo interpreta usted que retrocedamos en esta conquista civil para darle ahora ese puesto político a un miembro de la policía? ¿Significa acaso que solamente los policías se hacen respetar por sus subalternos y al resto civiles les mienten? ¿O cómo interpreta usted que retrocedamos a poner a un policía como ministro del Interior? Muy buena tu observación y plenamente de acuerdo con lo que indica Fernando, digamos, haciendo la salvedad que conozco al general Gentile y es un excelente general que después si quieren conversamos, pero lo que tú mencionas es totalmente cierto. Los 6 últimos ministros del Interior han sido generales de retiro. De esos 6, 5 generales de retiro de la policía. Eso no lo he visto, creo que ni en dictadura militar. O sea, por eso digo, estamos en una real crisis de institucionalidad que nos ha llevado este gobierno. O sea, no ahora, estamos hablando de los 6 últimos ministros del Interior. Y siempre yo lo he dicho, ya digo, hago la salvedad que César Gentili me parece un excelente general, siempre he dicho que no es la mejor opción poner a generales de la policía en retiro a cargo del Ministerio del Interior, ni a generales de las Fuerzas Armadas a cargo del Ministerio de Defensa. O sea, lo digo en general. ¿Okay? ¿Por qué razón específica? Lo que pasa es que tenemos que entender nuestros gobiernos como gobiernos civiles y las Fuerzas Armadas están para servir al gobierno. ¿Okay? Y aparte, concretamente, venga de donde venga, de cualquier fuerza armada que sea o cualquier código de la policía, uno tiene sus amigos y tiene su gente que no es muy afín. Y uno, quiera o no, va a tender más para la línea en la cual trabajó. Y eso crea de por sí, al mismo momento de asumir un cargo, va a crear fidelidades, pero también va a crear fusiones y fisiones. Entonces yo creo que tiene que ser un civil, siempre lo he dicho, ¿okay?, a cargo del Ministerio del Interior y a cargo del Ministerio de Defensa, porque si no, uno ya tiene amistades y compromisos, y es lógico, tú perteneces a un cuerpo de las Fuerzas Armadas o un cuerpo de la policía, te digo porque todavía no está integrada esa visión de PNP, como Policía Nacional del Perú, y ahora vemos justamente lo que está sucediendo frente a tu pregunta, Mónica, que los generales son función operativa. La función del ministro del Interior es una función política. Todos los ministros cumplimos funciones políticas. Y la del ministro del Interior también. Pueden ser excelentes generales y operativos. Pero como yo les he conversado con todos los ministros que han pasado en este gobierno, yo les he, que eran generales, yo les he dicho, miren, ahora su función es política. Por favor, tienen que asumir una función política. No, la parte operativa le corresponde al comandante general. Y lamentablemente muchas veces estos ministros no caen por lo que hacen, sino por lo que dicen. Entonces sí, ahí es donde falta de comunicación, falta de empatía, falta un liderazgo, repito, político, porque pertenecen a un gobierno
y lógicamente tiene que estar integrado a un gabinete, ¿no? Entonces, tienen que diferenciar esos dos ámbitos y tienen que adquirir esa curva del aprendizaje, no es fácil tampoco, ¿no? Doctor Pérez Guadalupe, hablando ahora de la función o la prioridad que debe tener el nuevo ministro del Interior, ¿en qué se debe enfocar o en qué debe mejorar en todo caso el trabajo en este sector? Porque lamentablemente los niveles de delincuencia han aumentado, está el tema de mantener la seguridad y las medidas dictadas en esta situación de emergencia nacional. ¿Cuál es el enfoque de la nueva gestión del ministro del Interior? Le pido por favor que hagamos una pausa, espérenos un minuto nada más para continuar conversando con usted. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, 8:19 en todo el país a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con José Luis Pérez Guadalupe. Él ha sido ministro del Interior, tiene el expertise necesario, es civil, así que tiene una mirada diferente, y había dejado Carlos Villarreal una pregunta en relación al perfil de quien entraría a reemplazarlo, que es el general César Gentile de la policía. Carlos. Sí, antes que nada, Mónica, Fernando, amigos de RPP, a las 8:30 de la mañana, 6 minutos nada más, se efectuará la ceremonia de juramentación del nuevo ministro del Interior en Palacio de Gobierno. Le había dejado la consulta al señor Pérez Guadalupe sobre, además del perfil, la prioridad en este caso o el enfoque de su trabajo, porque, entre otras cosas, los niveles de inseguridad han aumentado de manera alarmante. ¿Cuál sería justamente este reenfoque en cuanto al nuevo ministro del Interior, doctor Pérez Guadalupe? Sí, gracias Carlos por la pregunta, y quizás para decirle a Mónica que soy civil, pero soy tremendamente institucional. No, pero no lo dije civil, no por una razón de disminución de conocimiento, todo lo contrario, o sea, una mirada que también es institucionalizada, que tiene que ver con eso, así que hago la aclaración. Sí, no, y te agradezco porque y los generales que trabajaron conmigo serán testigos de que yo siempre anteponía frente a cualquier decisión política una visión institucional, y les di la libertad para que ellos pudieran trabajar, dirigir su propia institución, y es más, los empoderé para que ellos salgan ellos mismos a declarar, que también era su función comunicar a la ciudadanía. Dicho esto, lo que dice Carlos, a ver, tenemos una cuestión que es la inseguridad ciudadana que viene de manera ya estructural, pero indicar curiosamente, porque la gente a veces no sabe que del 2010 al 2016 los índices de victimación fueron descendiendo poco a poco, hasta el 2017, y el 2017 ahora han ido creciendo los índices de victimación. No estoy hablando de percepción, ni vamos a entrar en ese tema. Los índices de victimación a partir del 2017 comenzaron a subir. Entonces estamos hablando de un tema de inseguridad ciudadana pre-pandemia. La pandemia lo que ha venido es agravar la cosa, pero no estamos hablando de un tema que surge de la pandemia. Entonces, cosas que se tienen que trabajar a nivel estructural es justamente el aumento de la inseguridad ciudadana, pero en este momento la prioridad como país es justamente el tema sanitario, y tendrían que colaborar en esa dimensión. Ahora, yo creo que también las Fuerzas Armadas han tenido o han podido colaborar muchísimo más de lo que colaboran, y efectivamente hay miles de contagiados, también lamentablemente cientos de muertos en la policía y en las Fuerzas Armadas. Pero los roles ahora de las Fuerzas Armadas tienen que ser otros, tienen que ser con una nueva visión. ¿Cuál es el rol que le corresponde a las Fuerzas Armadas en tiempo de paz? Y lo están haciendo muy bien, pero yo creo que ya tenemos que también tener otra visión de nuestras Fuerzas Armadas para trabajar mucho más activamente en momentos de crisis, en momentos, por ejemplo, de un desastre, de un terremoto. Esa función que ya la vienen cumpliendo, creo que tenemos que enfatizarla muchísimo más también en el próximo gobierno para que colaboren juntos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este momento de la urgencia sanitaria, de todas maneras. José Luis Pérez Guadalupe, usted sugirió que quería decirnos algo sobre el perfil del nuevo ministro del Interior, general Gentile, y lo que sabemos de él es que se ha desempeñado, por algunos diarios de hoy dicen que era todavía director de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, pero parece que había renunciado el mes de junio, ¿no? Yo no sé si estaba todavía en funciones en el ministerio o no. Yo la última vez que lo vi hace unos meses, efectivamente estaba en ese cargo, pero lo que quisiera resaltar... ¿Estaba en ese cargo durante la gestión del exministro Morán? Sí.
Creo que sí, estoy casi seguro que sí, porque fue la última vez que nos vimos, pero quiero decir que, a ver, César Gentili es un excelente general. Cuando yo entré de ministro, él estaba en la región Trujillo, hizo una excelente labor allá, y justamente por eso me lo traje a la región Lima, que es la región más complicada, lógicamente, y más picante, con esa experiencia de Trujillo para que viniera a trabajar a Lima. Es decir, lo conozco, puedo dar fe de su efectividad policial, y yo creo que le va a poner también buen ritmo a la Policía Nacional, pero insisto en que no tiene que olvidar ese nuevo rol que asume como político dentro de un gabinete, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo va a hacer bien, esperemos, y como dato, lamentablemente las estadísticas no mienten, este es el 7º ministro de este gobierno, y los 3 gobiernos anteriores también han tenido 7 ministros del Interior. Esperemos que no salga de la estadística, que ya de por sí es mala, pero salirse ya sería peor, ¿no? Sí, bueno, 7 ministros en un gobierno, 4 ministros dentro de una pandemia, no nos está diciendo cosas positivas, todo lo contrario, porque también en el caso específico del ministro saliente, además de la demora que puede haber tenido y además de la información que nos trajo Carlos Villarreal respecto a que el presidente del Consejo de Ministros le había pedido la renuncia y no había querido dar un paso al costado, estamos hablando de una circunstancia bastante incómoda, no solamente para la institución, sino a nivel político. Por otro lado, desde el punto de vista político, yo podría especular respecto a una especie de moneda de cambio, ¿no? En el sentido de que hay en ciernes una censura a la ministra de Economía y tenemos un problema con el ministro del Interior, entonces sale uno para que dejen de molestar en términos políticos respecto a la otra. En fin, esa es una especulación mía, pero es una reflexión respecto al tema político. Y en el caso específico de la victimización, sí, efectivamente ha comenzado a subir desde el 2017, con datos que usted nos ha señalado. ¿Cuál es el factor principal? O sea, ¿por qué ha subido? A ver, yo puedo dar fe de la época que yo estuve, donde se trabajó muy duro con los generales, pero quizás un factor puede ser, no digo que sea el único. No, el principal, el que, digamos, podríamos definir, ¿no? A ver, yo creo que hay varios factores en ese sentido. Ahora, la delincuencia avanza mucho más rápido que lo que puede proceder también institucionalmente la policía. Yo a veces pongo el ejemplo y comparo estos grupos más dinámicos como los evangélicos frente a una institución más asentada como la Iglesia Católica, que se demora en cambiar. Entonces, la delincuencia es absolutamente dinámica y va cambiando constantemente, y a veces la policía se demora en darse cuenta por dónde van los nuevos tipos de delincuencia, porque la delincuencia va cambiando. Es decir, hace 20 años, lo he dicho 1000 veces, no existían ni raqueteros, no existían ni marcas, no existía sicariato, no existía extorsión. La delincuencia va cambiando. Entonces ha habido un proceso de aceleramiento, sí. Un factor sin ningún ánimo, por favor, de discriminación o estigmatización ha sido el ingreso de más de 1 millón de venezolanos, y dentro de ellos un grupo mínimo, pero lamentablemente que está haciendo noticia, que son delincuentes venezolanos, porque ya venían de delincuentes de allá. O sea, no es que se volvieron acá, porque una persona que viene y usa un arma y un raquetero, como estamos viendo, no se crea de la noche a la mañana. Es decir, lamentablemente también, y que ha venido a agravar el problema, no a causarlo. Y otro factor, como he mencionado, es el tema de desinstitucionalización. Y lamentablemente, al comienzo del gobierno de Kuczynski, en 6 meses se dieron de baja a 51 generales. Es decir, se dio de baja al 10% de oficiales de la policía, y dentro de esos 51 generales. Yo creo que eso también fue un detonante para tener ahora lo que yo digo, comandantes generales de la policía prematuros. ¿Okay? Porque uno no puede tirarse abajo 51 generales de la noche a la mañana. La gran mayoría de ellos volvieron, porque impusieron medidas legales y tenían razón y han vuelto. Pero creó una crisis. ¿Por qué? Porque ya los de menor antigüedad en la institución ya tenían cargos de mayor jerarquía. Entonces, ¿dónde pones a estos que vuelven a ingresar? A la congeladora, ¿me entiendes? Y a fin de año le das los pasos a retiro. Entonces, ha habido una serie de factores, creo, que lamentablemente no han ayudado para que nuestra policía reaccione anticipadamente y acorde a las nuevas exigencias de la inseguridad ciudadana. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo evalúa usted la capacidad y eficacia de los servicios de inteligencia de la policía hoy en día?
Esa es muy buena pregunta, Carlos. A ver, yo planteo dos racionalidades diferentes. Apelamos a su capacidad de síntesis. A ver, lo que pasa es que, como ustedes saben, yo antes de entrar al INPE me pasé 25 años en la labor carcelaria dentro de las cárceles y estudié criminología y escribí sobre delincuencia. Entonces hay que entender la racionalidad delictiva para poder combatirla, así de simple. Entonces, si a nivel de inteligencia no tiene que ser inteligencia policial, tiene que ser inteligencia delictiva. No sé si me dejo entender y si los términos son los más apropiados. Sí, claro. O sea, ponerse en la cabeza del delincuente. Exactamente, para adelantarnos a lo que se viene y cómo van a actuar. Y aquí, claro, la policía es institucional, pero la delincuencia no es institucional, no tiene una cabeza, no es monolítica, no es como el terrorismo. Entonces, no, son pequeñas células y se forman 4 forajidos, ¿me entiendes? Y se ponen a raquetear. Que son capaces de matar por cualquier cosa, o sea, también a partiendo de eso, ¿no? Exactamente, y la vida que ya se podía hacer barata ahora ya casi no vale nada porque todos los raqueteros usan armas de fuego, entonces se vuelve mucho más agresivo y peligroso. Ha habido una violentización de la delincuencia en las últimas décadas, eso está clarísimo. Entonces sí tiene que haber mucha inteligencia, pero una inteligencia no a nivel de crimen organizado solamente, sino la inteligencia de los raqueteros que son realmente los raqueteros y los marcas, los que causan mayor zozobra de inseguridad ciudadana en estos momentos en el país, ¿no? Le agradecemos como siempre sus precisiones a José Luis Pérez Guadalupe aquí en Ampliación de Noticias. Muy gentil. Vamos a una pausa y regresamos.